Bueno, recibimos en los estudios de Infoplas Córdoba a nuestro analista político, Nicolás Heredia. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo muy bien? César, muy bien. Bueno, hay muchísimo para hablar. Realmente han sido días convulsionados en la Argentina, ¿no? Sí, absolutamente convulsionados porque, en definitiva, los ciudadanos vivimos en ascuas. En realidad no sabemos a dónde va nuestra nación. Tenemos una crisis total y absoluta, una de las más, me parece, graves que hemos sufrido cumpliendo 40 años de democracia, porque estamos hablando de crisis económica, crisis política y actualmente crisis institucional. Esto nos está indicando una situación que hay que resolver, que en gran medida el electorado había definido en las últimas elecciones, que era la búsqueda del camino del diálogo. Y uno escucha a los hombres y mujeres de la política definir la necesidad del diálogo. Ahora, esto no debe quedar en definiciones ni en discursos, esto debe ser llevado a la práctica. Y en la práctica esto no se da. Y no se da porque no dejamos de cargarnos de las culpas del pasado, aún siendo reciente, para tratar de establecer un marco racional de discusión que nos permita salir del atolladero en que nos han metido, porque esta es la realidad. Cuando ganaba Milei en diciembre decíamos, bueno, hay una necesidad de un consenso sí o sí, hay que charlar, hay que dialogar, hay que ponerse de acuerdo con otros frentes políticos. Había cuenta de que, bueno, veíamos que en todas las provincias los signos políticos eran diferentes al del gobierno nacional. Y esto no se está dando, todo lo contrario, diría yo. Absolutamente, y no se está dando porque el presidente, que en definitiva fue el que el electorado definió como este eje sobre el cual debía enmarcarse el diálogo futuro, no tiene diálogo. En realidad se enfrenta en forma total y absoluta con todo aquel que plantea precisamente una discusión que podría ser llevada a debate. En definitiva, nos encontramos con un presidente que habla a través de terceros. Terceros que luego, si no han coincidido plenamente con su pensamiento, son relegados. Y luego tenemos su visión a través de entrevistas con algunos hombres de la prensa que hasta por momentos le bajan su propio discurso. En definitiva, no hay una verdadera relación entre quien debería conducir los destinos del país y los ciudadanos, que son los que lo sostienen. Claro. Esta es la situación que se ha dado y bueno, y además las medidas han sido tomadas en forma muy apresurada en el plano económico y por eso el crecimiento que hemos tenido de la inflación en escasos 70 días, las dificultades propias que se le han generado a todos los ciudadanos porque sus recursos no le alcanzan, los salarios no han sido mejorados y en este marco se genera a su vez un problema grave que es el hecho de quitarle los fondos coparticipativos a las provincias. En ese marco se ha dado lo de las últimas horas, donde el gobierno de Chubut no tan solo pide que le reintegren sus fondos, sino que le refinancien su deuda. Esto en principio parece al menos haberse aplacado un poco. Se esperaba para la jornada de hoy que se dejara de explotar el petróleo y el gas en las provincias patagónicas. Eso no va a ocurrir aparentemente, aunque a última hora de ayer al menos se sostenía todavía en Tierra del Fuego que hoy no se iba a trabajar en ese sector. Lo interesante sí es que este polo patagónico en la jornada de ayer defina no tan solo la discusión en torno a lo que se venía dando, sino que aparte dice, el 7 de marzo vamos a tener una interparlamentaria de la Patagonia y vamos a definir un programa de gobierno que ocupa desde Tierra del Fuego a La Quiaca. Esto realmente es nuevo. Esa unidad de gobernadores es realmente particular, no se había dado, por lo menos en otros casos también relevantes, en otro tiempo. Es así, es decir, acá ya no hay color político, sino que hay una mancomunión de gobernadores que obviamente
ven dificultada su conducción de gobierno ante el hecho mismo de que le están sacando los dineros que deberían llegar a través de coparticipación y que en definitiva les pertenecen. Y te sumo una más, o sea, hoy de repente había declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del mismo signo político del gobernador de Chubut, hablando en contra de Ignacio Torres, con lo cual, bueno, marca esto, ¿no? Una tendencia, ya no se habla de colores políticos, sino más bien de ideas. Bueno, y en lo de Patricia Bullrich, ya que lo traes al tema, no puede decir que, en definitiva, en Chubut lo que hay son 1 millón de guanacos. Esto es realmente... Despectivo. Es despectivo, pero es lamentablemente lo que los ciudadanos están absorbiendo de toda la discusión. Si nos sentamos ante la televisión o vamos a las redes, lo que nos encontramos es con una cantidad importantísima de insultos, improperios, de uno y otro lado, de ratas inmundas, de delincuentes, de coimeros, del otro lado de desquiciados, de mentirosos, de ineptos. Es muy difícil construir una unidad de esa manera. Muy difícil construir una unidad y sobre todo sentarnos a debatir lo concreto y real. Decíamos recién, crisis económica, crisis política, crisis institucional. A ver, definamos por lo menos qué es lo que vamos a debatir primero y que nos dé el sustento necesario para poder ver si en algún momento queremos introducirnos en las cuestiones mayores. La cuestión mayor hoy es saber qué queremos ser, principio, y sobre todo qué queremos hacer con el Estado. Es decir, ¿vamos a preservar el Estado o lo vamos a rematar? Ese Estado que nos lleva a pensar, la discusión de hoy nos lleva a pensar en 200 años y pico atrás. Lo de las últimas horas, preguntarnos si somos unitarios o federales. Llegar al colmo de que se tenga que decir, muchachos, las provincias son preexistentes al Estado. El Estado se conforma por acuerdo de las mismas. Esto es volver muy atrás. Claro. Y el otro tema, Estado. Para muchos el Estado es una entelequia. El Estado es lo que han conformado todas las generaciones a partir de que se conformó esto como país. Es el capital que tiene la nación. ¿Esto hay que defenderlo o hay que rematarlo? Bueno, definamos esta instancia. Luego tal vez iremos a discutir las cuestiones de orden político. Un orden político que obviamente no está funcionando bien porque en definitiva son personas que solo responden a sí mismas. Aquí el esquema partidario, aquel al que había que responder, al que tenía una responsabilidad directa con el accionar de quien proponía para la función de gobierno, no existe más. Y esto realmente hay que reconformarlo. Es decir, seguimos hablando de partidos, pero ¿cuál partido? ¿Hay algún partido hoy esencialmente que esté fortalecido con la participación ciudadana? ¿Quiénes son los componentes de ese partido que determinen los principios y fines que él mismo tiene en función de la nación-estado? Bueno, esto no está. Entonces la crisis es amplia, estamos ante un nuevo paradigma, no cabe la menor duda, pero también nos queda la duda a los ciudadanos racionales de preguntarnos, ¿estos actores de la política van a poder llevar adelante esta nueva conjunción, este nuevo proyecto? Pareciera por momentos que no. Es más, incluso aquellos que tienen aún cierto poder sobre el pensamiento ciudadano, es como que están en bambalinas esperando que, no sé. La realidad es que hoy nos está indicando una crisis total y una necesidad imperiosa de que, como decían nuestros abuelos, quienes se han propuesto se pongan los pantalones largos y nos comiencen a dar respuestas que hoy no tenemos. Nico, ¿cómo queda parada Córdoba en esta realidad? Porque una vez más pareciera en el sentido contrario a lo que lleva adelante el gobierno nacional, más allá de que Yarlora en algún momento intentó apoyar este proyecto de ley ómnibus, parecía como que había una intención de diálogo, pero hoy por hoy parece resquebrajado nuevamente, ¿no?
Bueno, pero es que todo va a seguir en ese terreno, porque ya lo hemos dicho hace instantes, el presidente no tiene diálogo. Claro. Esto por una parte. Por la otra parte es la intención de los gobiernos provinciales de adaptarse a esta nueva circunstancia donde le están sacando dineros que habitualmente conformaban su economía para pagar. Es decir, hoy hay dudas con respecto a qué es lo que van a recibir las provincias y cuánto van a recibir los intendentes. Claro. Y hablamos de Córdoba, perdóname Nico, como una provincia productiva. Hay otras provincias que realmente tienen un ingreso mucho menor. La posibilidad de que su Producto Bruto Interno sea importante no se da si no hay una colaboración o un derrame de dinero de parte del gobierno nacional, ¿no? Esto es real, pero más allá de eso, quienes recaudan y hacen los aportes son las provincias. Seguro. Bien, todavía tenemos un esquema por ley institucionalizado que determina una coparticipación. Claro. Al menos cumplamos con eso y luego veamos cómo se van a instrumentar. Nosotros vemos en la provincia de Córdoba que hay intenciones de bajar nuevamente hacia los municipios las responsabilidades en educación, responsabilidades en seguridad. ¿Con qué van a venir acompañadas? Claro. El bajar estas responsabilidades. ¿Cómo en realidad van a poder sustentarse? ¿Estarán los ciudadanos en condiciones de obrar mayores contribuciones para poder sostener esos sistemas? Y son sistemas de emergencia en alguna medida. Uno se pregunta, ¿cómo podrían llegar a establecer una compatibilidad, un sistema tradicional como es el de la seguridad a través de la policía de la provincia y un sistema generado bastante gris que se pretende instalar en los municipios a nivel de seguridad? Es difícil de admitir. Esto nos lleva, sí, seguro, lo veníamos diciendo hace un tiempo esta parte, porque era obvio que algunos detalles se nos estaban marcando. El hecho concreto de que los ciudadanos íbamos a tener que actuar en mayor forma dentro de nuestros esquemas cercanos que son los municipios, y los municipios comenzar a tener una conformación reglada mayor. Bueno, hoy eso estamos a un paso. Ahora, ¿vamos a tener las oportunidades reales para que eso suceda o van a ser sucesos que van a llegar en forma intempestiva y luego vamos a tener que salir a tratar de frenar competencias ineficientes e incluso que puedan llegarnos a generar daños sociales que no pretendemos obviamente? Uh-huh. Lo último que te pregunto, Nico, bueno, viernes por la noche, Congreso Nacional, y ahí estará el presidente Milei. ¿Y cómo vislumbras que se puede dar eso? Después de todo lo que dijo Milei, ¿no? Bueno, si tomamos en cuenta la declaración que tuvo hoy la ministra de Seguridad, podemos decir que el contexto va a ser el mismo. ¿Cuál va a ser el mismo? Otra vez tratar de cargar responsabilidades sobre las oposiciones, que hoy ya son todas. Entonces, son cada vez menos los aliados. Claro, en definitiva me parece que va a pasar por allí, porque por otra parte es la forma en que viene administrando, si podemos llamarlo de esta manera, su conducción el presidente de la Nación. Parece difícil que le logren bajar el tono, ¿no? Parece da la muy sensación difícil. De que Parece él toma sus decisiones propias por allí sin el consenso inclusive de sus propios compañeros de la Libertad Avanza. Pero seguro. Bueno, así es. Veremos qué es lo que pasa entonces este día. Bueno, la gran pregunta para todos nosotros los ciudadanos es hacia dónde vamos. Claro. Pregunta que hoy por hoy no tiene respuesta. Nico, gracias por la visita. A ustedes. Nicolás Heredia, nuestro analista político aquí en los estudios de Infoplas Córdoba. Bueno, por supuesto, tratando de mostrar o tratar de contar o de vislumbrar qué puede pasar con la Argentina en los próximos meses en una realidad, en un contexto político, económico y social muy complicado para nuestro país. Nos tenemos que ir a la pausa y enseguida seguimos con más noticias en Informe 4.